Mi nombre es Alexandro y vamos a hablar sobre materiales metálicos, el hierro y sus aleaciones. Bueno, los materiales han sido tradicionalmente los materiales que son utilizados para la ingeniería, porque son excelentes por sus aplicaciones estructurales, tanto las aleaciones férreas como las que no están hechas de hierro. En los materiales metálicos empleados en aplicaciones de ingeniería suelen dividirse en diferentes grupos. En primer lugar, las aleaciones en base a hierro o aleaciones férreas. A este grupo pertenecen los aceros, donde está el carbono, los aceros de baja aleación, los aceros de alta aleación y las fundiciones. En segundo lugar tenemos a las aleaciones no férreas, haciendo referencia al resto de metales que no contienen hierro como constituye la mayoría, pero que tampoco pueden considerarse como aleaciones, ya que el cobre, el níquel, el zinc, el plomo, estaño, metales refractarios y metales preciosos. Las aleaciones ligeras son aleaciones que son en base a aluminio, magnesio, titanio y berilio, que finalmente existen también para compuestos de matriz metálica. Bueno, vamos a hablar sobre el hierro y sus aleaciones. Si bien sabemos, el hierro es un metal de transición con un número atómico de 26 y de gran abundancia en la corteza terrestre. Es un metal maleable, de color gris y es ferromagnético a temperatura ambiente. Su densidad es de 7,8 gramos por centímetro cúbico. Una característica importante es que el hierro es la posibilidad tiene la posibilidad de cristalizar a presión atmosférica, según diferentes medios. En función a la temperatura, por debajo de los 912 grados Celsius, es estable. Es estable. La fase alfa que cristaliza una estructura cúbica centrada en el cuerpo, BCB, y es ferromagnética, por debajo de los 770 grados Celsius en su punto de Curie. Entre los 212 y los 1394 grados Celsius, el hierro cristaliza en la fase gamma, con una estructura cúbica centrada en las caras, FCC, y no es ferromagnética. Entonces, la fase, la fase gamma y es más compacta que la fase beta. ¿Por qué? Ya que al producirse la transformación desde, en este caso, de gamma a beta, perdón, de beta a gamma, el hierro se contrae, debido a que un mismo número de átomos se reordenan de manera que ocupan un volumen mucho menor. Entonces, debido a que un mismo número de átomos se reordena, la temperatura aumenta y a la vez también disminuye. En este caso, entre los 1394 y la temperatura de fusión del hierro, que es de 1538 grados Celsius. El hierro cristaliza en fase delta, con una red cúbica centrada en el cuerpo y que puede considerarse como una nueva aparición a mayor temperatura de la fase alfa. Aunque la fase gamma no es ferromagnética por las mismas razones indicadas, este, la transformación de gamma a delta va acompañada de una dilatación de la pieza de hierro. A presiones muy elevadas, aparece una nueva fase aleotrópica, denominada fase epsilon, que presenta una pared hexagonal. Esta fase puede conseguirse a la presión atmosférica añadiendo al hierro una importante cantidad de magnesio. Además, la compresión de los tamaños relativos de los huecos que existen en las redes cristalinas, de las fases alfa y gamma del hierro, de los tamaños relativos y de los huecos que existen en las redes cristalinas. Entonces, a la hora de explicar el comportamiento del carbono en los aceros, que son aleaciones, se muestra la posición de los huecos octaédricos, y en la red cúbica centrada en el cuerpo y en la red cúbica centrada en las caras. Además, en la siguiente imagen vamos a poder ver en donde nos muestran en la primera imagen un átomo de hierro que es hueco octaédrico. En la segunda un átomo de hierro que es hueco tetraédrico y átomo también de hierro que es hueco octaédrico y un hueco tetraédrico. Entonces, en resumen, los valores del parámetro de red y del tamaño de los huecos octaédricos y tetraédricos en cada una de las dos fases a 912 grados Celsius.
a la temperatura que coexisten ambas. Ahora, puede verse en primer lugar que el parámetro de red es mayor que la fase gamma, lo cual pareciese que al principio fuera un poco contradictorio, con el hecho de que esta fase es más compacta y debe recordarse sin embargo que en la red cúbica centrada en las caras hay 4 átomos por celdilla, mientras que en la cúbica centrada en el cuerpo solo hay 2. Si se divide el volumen de cada celdilla en este caso, el número de átomos que hay en ella, se comprueba que el volumen corresponde a cada átomo. Es ligeramente menor a la fase delta, perdón, a la fase gamma, por lo tanto, un mismo número de átomos ocupará un menor volumen cuando el hierro cristalice en la fase gamma. Perdón, claro, en la fase gamma, que en la fase alfa. Además, el hierro no presenta exactamente el mismo radio atómico en ambas fases, siendo ligeramente mayor en la más compacta. En la tabla 1, vamos a ver los valores del parámetro de red, del radio atómico y del tamaño de los huecos de la red en la fase alfa y gamma, del hierro a temperatura de cambio alotrópico. Acá vemos el parámetro de red A, que tiene una fase en alfa de exactamente de 0,2906 nanómetros y en la fase gamma 0,3647 nanómetros. El radio atómico también el huecos octaédricos y los tetaédricos. Aquí están sus respectivas medidas en este caso. Ahora, como puede comprobarse, los huecos de mayor tamaño son los huecos octaédricos de la fase gamma. Todos los demás huecos son más pequeños, mucho menores. El diámetro del átomo de carbono es de 0,07 nanómetros y por tanto mayor que el tamaño octaédrico de la fase gamma. Y de modo que la distorsión que producirá al introducirse en la red de forma intersticial será menor si lo hace en esos huecos. Entonces, debido a todo esto, el carbono se disolverá en cierta proporción en la fase gamma y colocándose en sus huecos octaédricos. Dado que el tamaño de los huecos en la fase alfa es mucho menor que el carbono, la introducción de átomos de carbono generará una gran distorsión de la red cristalina. Además, dentro de esta red parecería lógico que el carbono se colocase en los huecos tetraédricos, que son de mayor tamaño. Sin embargo, lo hacen los octaédricos, muchos más pequeños, porque la distorsión total que provoca en la red el desplazamiento relativo del conjunto de átomos de hierro vecinos es menor, mucho menor. Entonces, el carbono al colocarse este en esos, o sea, dentro de estos, se desplaza mucho. Los átomos de los vértices superior e inferior, pero poco a poco, a los laterales, alargando el octaedro. Entonces, en conclusión, dada la fortísima distorsión que provoca el átomo de carbono en esos huecos, la solubilidad máxima del carbono en la red alfa de hierro será pequeñísima, como se verá más adelante. Entonces, la adición del carbono al hierro da lugar a toda una familia de aleaciones de hierro-carbono, entre las que pueden distinguirse los aceros y las fundiciones, como se va a comentar a continuación. El diagrama de hierro-carbono. Bueno, este diagrama, si se añade una cierta cantidad de carbono al hierro en estado líquido, y después se deja que las aleaciones evolucionen hasta su máxima estructura, hasta su máximo equilibrio, se comprueba que a temperatura ambiente ambos elementos no interaccionan entre sí, que forman cristales por separado. Es decir, que en el hierro, es decir, que en el hierro, se cristaliza como fase alfa, mientras que el carbono forma cristales de grafito. Sin embargo, en general resulta extraordinario que se pueda conseguir esa situación de equilibrio. De hecho, en la mayoría de veces, el carbono no llega a formar grafito. En su lugar y como solución alternativa, el carbono reacciona como el hierro para formar un carburo, denominado la cementita, de una nomenclatura de FeC. La cementita es un material muy duro,
que es un compuesto en el que el 25% de los átomos son de carbono. En peso, el porcentaje de carbono es de 6,67, que cristaliza una red ortorrómbica en ferromagnetita hasta los 218 grados Celsius. Muy dura, pero a la vez muy frágil. El verdadero diagrama de hierro-carbono en equilibrio sería el diagrama de hierro-grafito, pero en la práctica el que se utiliza es el diagrama de hierro-cementita, en la siguiente figura. Aquí vemos específicamente un diagrama de hierro-carbono, en el cual para la parte derecha tenemos la línea de la cementita y en estos casos sus debidas temperaturas a las cuales podemos ver la austenita, la cementita, la vainita y así, o sea, los diferentes, este es el diagrama de hierro-carbono. Bueno, continuando, continuando, en este diagrama, las fases alfa, gamma y delta del hierro reciben un nombre diferente, dado que en realidad no son fases puras de hierro, sino que soluciones sólidas, ya que existen en ellas una cantidad mayor o menor de átomos de carbono disueltos de forma intersticial, o sea, depende más que todo de los átomos que se encuentran dentro. Entonces se denomina ferrita a la solución sólida de carbono en la red alfa de hierro. Se conoce como austenita la solución sólida de carbono en la red gamma de hierro. Y finalmente, hasta se habla de lo que es ferrita, el delta, para designar a la solución sólida de carbono en la red de hierro. En el diagrama puede verse que la máxima solubilidad del carbono en la ferrita se tiene a 727 grados Celsius y es únicamente del 0,022% de carbono en peso. Valor muy pequeño, porque como ya se había dicho, el tamaño del hueco es muchísimo más pequeño que el del átomo del carbono. Sin embargo, la solubilidad en la austenita es mucho mayor, a 727 grados Celsius. Es capaz incluso de disolver un 0,76% de carbono, llegando hasta un 2,14 de carbono a 1147 grados Celsius. El carbono se coloca en los huecos octaédricos, con un tamaño más parecido al del átomo de carbono. En el diagrama del hierro-carbono, utilizado en la práctica, es decir, el diagrama de la cementita, se podría decir específicamente en la parte de la cementita, aparecen tres importantes reacciones invariantes. Una reacción peritéptica, que ocurre a 1493 grados Celsius, y una reacción eutéctica a 1147 grados Celsius. Y por último la reacción eutectoide, que es a 727 grados Celsius. Aquí podemos apreciar que a los 1493 grados Celsius la ferrita, con una composición de 0,09% de carbono en peso, más el líquido de 0,53% de carbono en peso, nos da una austenita de 0,16 porcentaje de carbono en peso. Así sucesivamente es como llegamos a el líquido, en este caso de 4,3% de carbono en peso, nos da una austenita de 2,14% de carbono en peso, al igual que de la austenita. Entonces, eh, al constituyente, un producto de la reacción eutética compuesto por una mezcla de austenita y de cementita se le denomina ledeburita, la cual es constituyente del eutectoide, mezcla de ferrita y cementita. Recibe el nombre de perlita y es un constituyente importante dentro del mundo de los aceros. Generalmente la perlita en el diagrama de hierro-carbono forma grados con una estructura interna de láminas alternas de ferrita, perdón, de ferrita y cementita, en la que las láminas de ferrita son más gruesas que las de cementita. En la siguiente imagen vamos a poder apreciar esos detalles en donde podemos ver de que la ferrita tiene láminas más gruesas que la ferrita. Es una estructura laminar de la perlita y que el microscopio electrónico nos muestra las láminas de cementita, que son no metálicas, que aparecen en un tono más claro y brillante. Es habitual en este caso dividir el diagrama de hierro-carbono en dos regiones correspondientes a los tipos básicos,
de aleaciones que se utilizan a nivel individual. Las aleaciones con un contenido de carbono de 0% y de 2,1% de carbono denominados aceros, y las aleaciones con una cantidad de carbono entre 2,1 y 6,67, conocidas como fundiciones. Cada una de esas dos regiones del diagrama responden a necesidades específicas del proceso de fabricación que se va a aplicar industrialmente. Los aceros son aleaciones que se forjan a temperaturas elevadas, es decir, que se someten a un proceso de deformación plástica para conseguir que el material adopte la forma que se le desea. Obviamente se le aplica calor, temperatura. Por tanto, deben ser aleaciones que permanecen en estado sólido incluso a temperaturas muy altas, ya que facilitan la ya que facilitan la deformación, ya que es mayor cuando la deformación es mayor cuando la temperatura es mayor. Entonces, es decir, que poseen una temperatura de fusión muy elevada. Estas temperaturas deben estar constituidas por una única fase que tengan una gran capacidad de formación. En el diagrama que vamos a ver siguiente, puede verse en este caso el rango de composición de los aceros, que existe una amplia región en la que el único constituyente presente es la austenita, con red cúbica central en las caras. La de mayor plasticidad en cambio, por el contrario, las fundiciones son aleaciones que se, que se destinan a la fabricación de piezas por moldeo. En este caso, en esta técnica, el metal fundido es colado, es colado en un molde hueco, cuyo interior reproduce exactamente una forma en la que se desea la pieza. Y una vez solidificado, o sea que se enfría, el metal, se extrae la pieza, que tiene la forma definitiva y no va a ser deformada posteriormente. Para una aleación del moldeo, las características más interesantes serían el tener una baja temperatura de solidificación, así como un intervalo de solidificación. La diferencia entre la temperatura de líquidos y la de sólidos es pequeña, además de que en el diagrama de hierro-carbono, que ambas condiciones las cumplen las fundiciones, sobre todo los contenidos del carbono cerca a la austenica. En función al contenido, este, en carbono pueden distinguirse entre tipos de aceros y hiperutectoides, que tienen un contenido en carbono inferior al correspondiente al eutectoide perlítico. Esto es entre el 0 y 0,76% de carbono en peso, y que son mayoritariamente utilizados en la industria. Aceros entectoides, que son aquellos cuyos contenidos en carbono es del orden de la perlita, es decir, en torno a 0,76% de carbono. Y aceros hipereutectoides, que presentan un porcentaje de carbono por encima del eutectoide, entre 0,76 y 2,14 de carbono. Del mismo modo, puede distinguirse fundiciones hipotectoides, con un porcentaje de carbono comprendido entre 2,14 y 4,3% de carbono en peso, además de las fundiciones eutécticas y las fundiciones hipereutécticas, con más de 4,3% de carbono en peso. Ahora, el punto crítico A corresponde a la temperatura a la cual se produce la transformación perlítica, una reacción eutectoide. El punto crítico A es la temperatura en los aceros hipereutectoides. El punto crítico superior en ACN es la temperatura en la que los hipereutectoides, por encima de lo cual es el único constituyente en el que se establece la austenita. Además de que las temperaturas A1, A2 y A3 y A o T son aquellas a las que ocurren transformaciones correspondientes para después ser calentados. Además de que permiten analizar la microestructura de equilibrio de los aceros, de acuerdo con el diagrama de hierro-carbono. Los aceros hiperutectoides de estructura de equilibrio estarán constituidas a temperatura ambiente por una mezcla de granos de ferrita y perlita. Cuanto mayor sea la cantidad de carbono, mayor va a ser la calidad de la perlita, como se comprueba fácilmente en la aplicación de la regla de la palanca, que es muy utilizada para el hierro-carbono. Entonces, la microestructura de los aceros eutectoides estará únicamente constituida por granos de perlita, y lógicamente
serán que más duros, pero menos plásticos. Eso significa que los hipotectoides, este, eh, Entonces, por último, los acero hipertectoides tienen una microestructura de equilibrio en la cual los granos de cementita y perlita, por lo que los aceros, perdón, por lo que los aceros que tienen estas condiciones tendrán mayor dureza que también fragilidad. Entonces, si se calienta un acero hipotectoide hasta una temperatura por encima de su punto de crítico superior, la microestructura estará formada únicamente por los granos de austenita. Si la aleación es el formado únicamente por los granos de austenita. Si la aleación, en este caso, este, se enfría lentamente, la evolución sigue una línea vertical, en el cual el diagrama de hierro-carbono correspondiente al porcentaje de carbono en peso es en el cual se evidencia. Entonces, al cruzar en enfriamiento, la temperatura empezará a formarse y a crecer los bordes del grano de la austenita. Los nuevos granos y de ferrita, cuyo número y tamaño va aumentando conforme más baja sea la temperatura, de manera que progresivamente la austenita va siendo sustituida por ferrita. En el siguiente diagrama vemos el detalle del hierro carbono en la zona correspondiente a los aceros, mostrando las posiciones de los puntos críticos. En este caso vemos la austenita, en el cual está a una temperatura, la austenita cementita, la austenita ferrita, y o sea, todas las composiciones y todos los procesos que van teniendo y las transformaciones que se van haciendo. Entonces, la austenita sin transformar habrá alcanzado una concentración del 0,76% de carbono, y en este momento toda la austenita residual sufrirá la transformación eutectoide y se transformará en perlita. En consecuencia, la estructura final estará generalmente constituida por granos de ferrita, que actúan como matriz rodeado de granos de perlita que hace constituyente disperso. Bueno, en estas dos imágenes vemos la estructura del acero hipotectoide en la primera imagen, en la A, con un 2% de carbono en peso, y en la parte B 0,55% de carbono en peso. Como vemos, la abundancia es notoria en este caso dentro de las imágenes. Entonces, los puntos críticos de un acero pueden obtenerse mediante un ensayo dialotérmico. Entonces, partiendo de una probeta de estructura de equilibrio a temperatura ambiente, formada por tanto por ferrita y perlita a las vistas del diagrama. Entonces, calentado a una velocidad controlada, es posible determinar los puntos críticos a partir de las concentraciones y dilataciones que experimenta la probeta. Ahora, el ensayo dialotérmico de un acero hiperelectroide. Como vemos, conforme pasa el tiempo, va aumentando la temperatura y la dilatación llega hasta un punto crítico, el cual baja y luego sigue subiendo. Ahora, siguiente, vemos en este caso la transformación de la transformación de la austenita. Como vemos, es un proceso en el cual la austenita se divide en dos partes, martensita y ferrita. Entonces, como primer paso vamos a hablar de la austenización. Un acero consiste en transformar su estructura en austenita para austenizar completamente un acero que hay que calentar la aleación a una temperatura a la cual sea más estable. Entonces, la estructura austenítica, es decir, por encima de AC3, si el acero es hipotectoide o de ACM, en este caso digamos si es hipertectoide. Entonces, mantener el acero a esa temperatura
El tiempo suficiente para que se produzca una transformación es, es bastante, ¿no? Es necesario un tiempo prudente para el cual pueda haber una transformación. Entonces, debe elegirse una temperatura de austinización adecuada para el acero. Si dijéramos que la temperatura no, de calentamiento está muy poco por encima del punto crítico superior, la difusión es más lenta. Entonces, el tiempo de permanencia en el horno debe ser largo. Sin embargo, la temperatura es demasiado alta. El tamaño de grano de la austenita puede crecer muchísimo, con lo cual desfavorece a las propiedades mecánicas del acero. En general, los aceros hipotectoides, la temperatura de austinización suele ser entre los 30 y 80 grados Celsius, por encima de AC3, según se dan los casos. Bueno, tenemos lo que viene a ser la otra transformación, que es la transformación martensítica. Si desde la región austenítica se enfría muy lentamente el acero, por ejemplo, no sé, apagando el horno y dejándolo que el material dentro, la austenita se irá transformando progresivamente en los constituyentes que le correspondan, según el diagrama de hierro-carbono. Como ya se ha comentado en el caso de los aceros hipotectoides, al cruzar en enfriamiento del punto A3, se irá formando ferrita y al llegar a la temperatura A3, la austenita restante se transformará en perlita. Si, por el contrario, se aplica una gran velocidad de enfriamiento, que no se podrán realizar transformaciones de diagrama, ya que todas ellas solo son transformaciones de tipo térmico, entonces que implica difusión y por tanto tiempo para que los átomos se vayan moviendo de la red cristalina. A la vez, la martensita presenta las siguientes características. Ya, la martensita presenta las siguientes características. Dado que la transformación martensítica tiene una red tetragonal centrada en el cuerpo, se forma deslizamientos o planos y machados en la red austenítica. Va desarrollándose con manejo de placas o láminas muy alargadas dentro de la austenita, según determinados planos y direcciones de los granos. Entonces, la transformación de la austenita en martensita produce en el acero un significado aumento de volumen, por tratarse de una transformación desde una red compacta a otra que no lo es, cuanto mayor sea el porcentaje de carbono que tenga el acero. Bueno, aquí podemos ver en estas imágenes la microestructura de la martensita. En este caso, en la primera figura tenemos estas figuras que está a una escala de 1000x en un microscopio, obviamente. Y en la parte B tenemos mucho más detallado, ya que está mucho más visible, que es a 5000x dentro del microscopio. Ahora, la martensita es una fase muy dura debido a la distorsión de la red que provocan los átomos de carbono retenidos intersticialmente en ella. Dado que el brusco enfriamiento no lo permite, expulsarlos a pesar de que el tamaño de los huecos es muy inferior al del carbono, la dureza también se debe, aunque en menor medida, a la muy alta cantidad de dislocaciones formadas durante la transformación martensítica. De hecho, el acero con estructura martensítica presentará los mayores valores posibles de dureza, que viene a ser el límite elástico y la resistencia a tracción, junto a muy baja plasticidad y tenacidad. Desde el punto de vista de la composición del acero, la dureza de la martensita está influida fundamentalmente por el contenido del carbono. A mayor cantidad de carbono sea, mayor será la distorsión de la red martensita y más difícil será las dislocaciones para poder moverse dentro de ella. Por lo que los mayores serán la dureza y el límite elástico de acero. Sin embargo, si existen otros aliantes, prácticamente no afecta la dureza de esta fase. Esos aliantes se encuentran disueltos por sustitución dentro de la red martensítica.
y el efecto de distorsión adicional que provoca en ellas es despreciable frente al efecto del carbono, disuelto intersticialmente obviamente. A efectos prácticos se podría decir que la dureza de la martensita depende casi exclusivamente del contenido de carbono. Otros aliantes podrían sumar o no en cierta medida. Hablemos sobre las características de la transformación martensítica. Dado que la transformación martensítica es un tipo atérmico, no aumentará la cantidad de fases de transformaciones. Por permanencia, perdón, por permanencia de tiempo a una determinada temperatura. Al contrario, para que avance la transformación habrá que ir disminuyendo continuamente la temperatura del acero. En esta imagen vemos cómo con respecto al porcentaje de martensita, la temperatura, su tiempo de enfriamiento, en este caso, porque tenemos a un 100%, el cual conforme pasa el tiempo la temperatura va disminuyendo. El porcentaje de la martensita obtenida en función a la temperatura alcanzada durante el enfriamiento brusco del acero. Si la temperatura hasta la que se le enfríe el acero está por encima de la temperatura M1, no se producirá la formación completa de la martensita, quedando un cierto porcentaje de austenita sin transformar, que se denomina austenita retenida. Entonces, resulta habitual que el valor de M1 esté por debajo de la temperatura ambiente, y en consecuencia es normal que exista un acero con una pequeña cantidad de austenita retenida. Ahora hablaremos sobre la transformación vainítica. Existen condiciones de enfriamiento que son excesivamente muy rápidas para que puedan anularse. Las fases de equilibrio, por ejemplo, la ferrita y la perlita son los aceros hipotectoides y sin embargo son demasiado lentas para que se produzca la reacción martensítica. Entonces, las vainitas son unos constituyentes con una estructura interna no homogénea, sino formada por una matriz de ferrita y un disperso de cementita. Vistas en el microscopio tienen generalmente forma circular, creciendo según determinados planos y direcciones de los cristales de austenita, dentro de los cuales se forman su microestructura interna que depende de las posibilidades de difusión del carbono dentro de la austenita y por lo tanto la temperatura a la que se forma. Entonces, las vainitas superiores se forman a temperaturas relativamente elevadas, pero las inferiores a una transformación ferrítico-perlítico. El carbono tiene por efecto de la temperatura la movilidad suficiente para desplazarse ciertas distancias y esta capacidad de difusión permite que salgan de determinadas zonas acumulándose en otras. Las vainitas inferiores se desarrollan a una temperatura más baja, pero siempre superiores al M porcentaje, que comienza la reacción martensítica. Su forma de asimismo circular, en este caso debido a las escasas posibilidades de difusión del carbono a estas temperaturas. Los precipitados de las cementitas se encuentran finalmente dispersos por el interior de las propias agujas de ferrita. Ahora, como vemos aquí en estas imágenes, las microestructuras de la vainita, las microestructuras de la vainita superiores en aceros, agujas de ferrita rodeadas de cementita. En la primera imagen vemos en un microscopio a 1000x y en la segunda en MED de 10.000x, mucho más. Por consiguiente, vemos la microestructura de las vainitas inferiores en aceros, en agujas de ferrita con precipitados de cementita en su interior. En la parte A, el microscopio óptico a 1000x y el otro que es a 10.000x, mucho más. Ahora, las propiedades mecánicas del acero con estructuras vainíticas son intermedias, entre las que corresponden a una estructura ferrítico-perlítico y la de la estructura martensítica. Y también dependen del tipo de vainita que se desarrolle, en este caso las vainitas inferiores. Ahora hablaremos del diagrama de temperatura tiempo-transformación. ¿Qué es necesario? Los diagramas TTT, en este caso, indican la evolución
de la descomposición de la austenita, tanto en el porcentaje que se transforma como en que constituyentemente se transforma. En función de la temperatura y tiempo existen dos diferentes diagramas TTT. Por un lado, los diagramas de transformación isotérmicas IT, que indican la evolución de la descomposición de la austenita, y los diagramas TTT, que son más usuales. Por otro lado, los diagramas de enfriamiento continuo, CT, que muestran el proceso de descomposición de la austenita al ir bajando la temperatura con distintas velocidades de enfriamiento. Como vemos, aquí tenemos un diagrama TTT, en el cual nos marca la zona perlítica y la zona vainítica. Y obviamente que la parte de abajo es la martensítica. Aquí tenemos el esquema de un diagrama TTT de enfriamiento continuo para un acero al carbono, en las líneas B1, B2, B3 y B4, que indican velocidades de enfriamiento progresivamente más lentas. Ahora, ¿cuál es la influencia en los elementos de aleación en la transformación de la austenita? Bueno, desde el punto de vista de una acción de su acción sobre las transformaciones, estos elementos salientes pueden dividirse en dos grupos, con efectos específicos distintos. Los elementos magmágenos, con el níquel, el magnesio, el cobre, el níquel, que estabilizan la austenita, favoreciendo la existencia de esta fase frente a la de la ferrita, y elementos alfágenos, como es el cromo, el molibdeno, el boro, el neodeno, el aluminio y el silicio. Que se estabilizan la ferrita, favoreciendo la formación de esta fase frente a la austenita. Así, los elementos gammágenos bajan la temperatura a 1 y a 3 y disminuyen el porcentaje del carbono del eutectoide, es decir, que la perlita que se toma tiene menos del 0,76% de carbono en peso. Como vemos en estas imágenes, tenemos curvas TTT para dos aceros con el mismo porcentaje de carbono y diferente contenido de elementos aleantes. Obviamente la austenita, la ferrita y la cementita. En la primera vemos una composición de hierro carbono del 0, perdón, del 0,54% de carbono a 0,46 nanómetros. El tamaño de grano es de 7 a 8. Y en la parte de la composición química, perdón, la composición del hierro de 0,55% de carbono. Ahora, vemos el temple y la templabilidad de los aceros. Bueno, se define el temple que un acero como aquel tratamiento que busca obtener en la pieza una dureza muy elevada, favoreciendo la formación en la misma que una estructura martensítica. El tratamiento completo consistirá en tanto un calentamiento a una temperatura elevada para conseguir una estructura austenítica, seguido de un enfriamiento suficientemente brusco para impedir el desarrollo de cualquier transformación de tipo térmico que pueda dar lugar a la ferrita, perlita y vainita. Ahora, características del medio de enfriamiento del temple. Aquí, como vemos, tenemos una ecuación en el cual se introducen las piezas en el medio del temple para proceder a su enfriamiento. Existe un transporte de calor dentro de la pieza, desde el centro de la misma, que es mucho más caliente, hasta la superficie, que es más fría. En este caso, transportando hasta la superficie es transferido a continuación al fluido del temple, que a través de la pieza fluido, el calor de la pieza por unidad de tiempo y de superficie puede estimarse como el diferencial de Q sobre el diferencial de T menos M por Ts menos Tn. Ahora, aquí podemos apreciar en cómo las características del medio de enfriamiento en el temple y los efectos de valorar y comparar la eficacia de las diferentes formas de enfriamiento. La severidad del temple, identificación como una letra H, cuyo valor es M sobre 2K, donde K es la conductividad térmica del acero, valor que resulta similar de uno de los aceros a otros, cuando sea mayor de H, adjudicando a un medio del temple, mayor sea su agresividad, o sea, más rápidamente se enfría la pieza en cuestión. Ahora,
severidad del temple en H de diversos medios. Aquí, como vemos, tenemos la circulación media, intensa, con respecto a un aire, aceite y agua y solución salina. Tensiones y agrietabilidad durante el temple. Si buscamos enfriamiento, que es preciso aplicar durante el tratamiento de temple, crea importantes diferencias de temperatura entre la superficie y el centro de piezas a templar, en gradientes de temperatura, en el proceso del desarrollo, que son importantes, tensiones internas de la pieza. En cuanto al origen de las tensiones internas del temple, hay que tener en cuenta que cuando durante el enfriamiento del temple, la superficie llega a una temperatura A1, que empieza a formarse martensita, aumentando la cantidad formada a medida que baja la temperatura. Existe una serie de factores que influyen en las tensiones internas que aparecen en el temple y en el riesgo de agrietamiento de la pieza. Por parte del acero utilizado, influye en el contenido del carbono. A mayor porcentaje de carbono, mayor es el cambio de volumen que se produce en la transformación martensítica. Eso es obvio. Por parte de las características de la pieza, influye el espesor de la pieza. Cuanto mayores espesores tengan y crezcan, mucho mayores serán los gradientes de la temperatura y en consecuencia los mayores niveles de tensiones, las formas complejas y las variaciones bruscas de sección. Por parte del tratamiento aplicado, influye en la temperatura de austenización, ya que cuanto mayor sea, mayores serán los gradientes que se formarán en la pieza. Templabilidad del acero. Puede definirse como que la templabilidad de un acero como la mayor o menor facilidad que tiene el acero para ser templado. Un acero con mucha templabilidad o muy templado sería aquel que se templase incluso con velocidades lentas de enfriamiento. Por el contrario, un acero con poca templabilidad sería el que precisa de un enfriamiento muy brusco para conseguir obtener la estructura martensítica. Por lo tanto, mayor o menor la templabilidad de un acero se puede relacionar con la mayor o menor velocidad de enfriamiento precisa para el templado. Aquí vemos la relación entre el diámetro crítico y el diámetro crítico ideal en función del medio del temple. Conforme pasa el tiempo va disminuyendo. Tenemos el ensayo de Jomini. El ensayo de Jomini es un ensayo específicamente diseñado para poder medir y comparar la templabilidad de los aceros. Para una realización se parte de una probeta cilíndrica de los aceros correspondientes de 100 milímetros de longitud a 25 milímetros de longitud. La probeta se austenita completamente, se extrae del horno y se coloca en un soporte especialmente diseñado. De manera que se enfría mediante un chorro de agua que incide exclusivamente en la cara inferior del cilindro. A cabo de 10 minutos la probeta se retira y termina de enfriarse, por lo cual una inmersión del agua después se realiza un pequeño chaflán mediante rectificado a lo largo de una generatriz de la probeta y se mide durante Rockwell a lo largo de dicha generatriz. Finalmente se dibuja la curva que representa la dureza en cada punto de lo largo de la longitud de la probeta en función a la distancia de la cara que se ha recibido en el chorro de agua, lo que se conoce como distancia Jomini. Aquí vemos siguientemente en cada figura, en las tres figuras que nos está presentando, vemos el sistema de enfriamiento en el ensayo de Jomini, el cual introduce la probeta y a partir de un chorro de agua se va enfriando. Luego, la probeta rectificada tras el enfriamiento para la medida de durezas, en la generatriz rectificada y las huellas de dureza, con una longitud de 100 milímetros y un diámetro de 25 milímetros. Luego, vemos cómo la curva de Jomini se va dibujando. Es que existe la distancia del extremo de templabilidad. Ahora, velocidad de la medida del enfriamiento a lo largo de la probeta de Jomini. La velocidad media de enfriamiento a lo largo de la probeta de Jomini. La base de la probeta de Jomini, que ha recibido de manera continua el impacto del chorro de agua, habrá templado completamente y tendrá una estructura completamente martensítica, por lo que la dureza medida sobre en esa cara, la probeta corresponderá a la dureza de la martensita. Luego, vemos en estas imágenes cómo la curva de Hutch y Oreshinsky relaciona el porcentaje de peso carbono con la dureza de temple en función al porcentaje de martensita obtenida. Y en la B, la curva de Jomini de acero. Este es el correspondiente al ensayo de Jomini, la distancia del extremo templado.
Ahora, tenemos el temple incompleto. En la parte industrial no es habitual realizar temples completos, es decir, temples en los cuales se obtenga una estructura totalmente martensítica en toda la pieza. En muchos componentes y elementos, las mayores tensiones se aplican a la superficie, mientras que en el centro de las mismas, debido a los componentes de flexión y torsión, se hacen nulas allí. Las tensiones son inferiores, por lo que no es preciso exigir al material en esas zonas que son las máximas prestaciones. Tenemos el tratamiento de revenido de los aceros. Tras el temple completo de un acero, que se encuentra en un estado de máxima dureza, el límite elástico y de resistencia, pero con unos niveles de plasticidad y tenacidad peligrosamente bajos. En consecuencia, no resulta recomendable el empleo de piezas de responsabilidad en estado del temple debido al riesgo de rotura frágil, imprevista, por lo que debe tomarse algún tipo de medida para solucionar de alguna manera la fragilidad del acero en este, en este estado. Por algún tipo de medida para solucionar de alguna manera la fragilidad del acero del, en este estado. Ahora, vamos a ver cuáles son las etapas del revenido. La primera etapa, que es de 100 a 250 grados Celsius, la precipitación de carburos de transición, en los cuales al aumentar la temperatura existirá una cierta movilidad del carbono, que se irá concentrando en algunos puntos del interior de las agujas del martensita, donde se precipita de forma de los carburos de transición. En consecuencia va disminuyendo la cantidad de átomos de carbono disueltos en la martensita y en la distorsión es menor. Ahora, en la segunda etapa vamos a ver una descomposición de austenita retenida. En la mayoría de los aceros la temperatura M queda por debajo de la temperatura ambiente, lo que implica que tras el temple permanezca aún en cierto porcentaje de austenita sin transformar, dispersa entre las placas de martensita durante el calentamiento del revenido. Esta austenita, inestable desde el punto de vista termodinámico, evolucionará hacia la estructura estable, descomponiéndose en ferrita y cementita, dado que en la mayoría de los casos la cantidad de austenita retenida es muy pequeña. En la tercera etapa, que es de 250 a 300 grados Celsius, la formación de precipitación de cementita. Los carburos de transición formados al comienzo de la descomposición de martensita son sustituidos por otros carburos más estables y de mayor tamaño, correspondientes a la cementita. La martensita expulsa de su red la práctica totalidad del carbono retenido, que formará precipitados de cementita. Cabe recalcar que por encima de los 300 grados Celsius no aparecerá en principio ninguna otra etapa, pero se producirá la coalización de los precipitados de cementita, aumentando bastante de tamaño y disminuyendo en número, lo que origina un fuerte ablandamiento, ya que son precipitados incoherentes y aumenta la distancia entre ellos. Como vemos, tenemos la microestructura de un acero al carbono revenido durante una hora. En la A vemos que está a una temperatura de 100 grados Celsius a una escala de 5000X. Y en la otra a 650. Con un microscopio de 1000X. Y en la C a 650 grados Celsius a una vista de 5000X. Ahora, ¿cuál es la influencia de los elementos de lesión en el revenido? Pues la presencia de cantidades suficientes de elementos formados de carburos entre el cromo, molibdeno y tibdeno da lugar a una nueva etapa en el proceso de revenido entre los 450 y 650 grados Celsius. Los precipitados de cementita formados van a ser sustituidos por otros carburos de los elementos aleantes. Ahora, en esta imagen de acá vamos a poder ver la variación de la dureza de Rockwell de un acero de 0,35% con contenidos crecientes de molibdeno durante los revenidos de una hora a diferentes temperaturas. Ahora, el proceso de fragilización durante el revenido. Durante la aplicación del tratamiento de revenido de un acero puede desarrollarse en ciertos procesos que dañan al material, puesto que lo fragilizan, bajando la tenacidad y la plasticidad, sin que por otro lado se mejore ninguna otra propiedad mecánica. Los dos procesos más habituales de fragilización son el, el,
la fragilidad de revenidos bajos y la fragilidad de revenido. La fragilidad de revenidos bajos suelen aparecerse por permanencia a temperatura entre 250 y 300 grados Celsius y conlleva una significativa pérdida de ductilidad y tenacidad. Se produce en mayor o menor medida en la mayoría de los aceros, salvo en los que tienen muy bajos niveles de impurezas. El silicio tiene una acción favorable frente a la fragilidad de los revenidos bajos, ya que mitiga su efecto y desplaza al margen en el que corresponde a mayores temperaturas, permitiéndose en este caso dar revenidos en el intervalo de temperaturas potencialmente peligroso. Entonces, tenemos la fragilidad del revenido. El problema aparece generalmente a una temperatura comprendida entre los 375 y 575 grados Celsius, en el cual se desarrolla el acero templado por permanencia dentro de este margen de temperatura durante el revenido durante su utilización en el servicio. Incluso por enfriamiento lento que está al margen de la temperatura del revenido más elevada. Suele ser una fragilidad reversible. El material dañado puede recuperar su tenacidad por el calentamiento a una temperatura encima de los 575 grados Celsius. Ahora tenemos otros tratamientos térmicos en los aceros, como en este caso es el recocido. Tienen como objetivo el obtener un acero cuya estructura próxima al equilibrio con unos niveles bajos de dureza, límite elástico y resistencia a la tracción, junto a una ola de plasticidad y tenacidad. Existentes diversos tipos de recocidos en función del objetivo concreto que se persigue. Tenemos el full annealing, que es el recocido total de regeneración, en el cual el tipo de recocido más habitual en los aceros. Si se habla simplemente de recocido, se hace referencia a este tipo de tratamiento, ya que su objetivo es tener una estructura de acuerdo con el diagrama de hierro-carbono. En los aceros hipotectoides, que el acero austenita a una temperatura ligeramente superior. Tenemos el recocido por homogenización. Es un tipo de recocido que se realiza calentando el acero muy por encima del punto crítico y el objetivo es favorecer a la homogenización de la composición en los materiales eliminados, en lo posible de segregación que se hubiese producido en el acero. Durante un proceso de fabricación se aplica, por ejemplo, a los lingotes de acero tras su solidificación. Tenemos el recocido globular. La estructura ferrítico-perlítica no es la que proporciona la mayor plasticidad y tenacidad. La microestructura óptima de estos puntos de vista es aquella con la matriz ferrítica, dentro de lo cual se encuentran dispersos glóbulos de cementita. Un recocido contra actitud. Si un acero puede sonar raro, pero si un acero con estructura ferrítico-perlítica se somete a un proceso en el cual la deformación plástica es en frío, se producirá un endurecimiento por actitud, que es alargándose los granos de ferrita en la dirección de la deformación y multiplicándose las dislocaciones en su interior. Tenemos también lo que es el normalizado. Consiste en austenizar el acero a una temperatura por encima del punto crítico, dejándolo a continuación enfriarse al aire en calma. En los aceros hipotectoides con bajo contenido en aleantes, el objetivo de este tratamiento es conseguir una estructura ferrítico-perlítico, similar a la del recocido total, pero más fina. Ahora, aquí tenemos las temperaturas típicas de tratamiento para los diferentes tipos de recocido y el normalizado. En este caso tenemos del recocido y del normalizado. Como vemos en la primera figura tenemos el porcentaje de peso de carbono, temperaturas típicas de tratamiento que vienen a ser. A su vez tenemos los tratamientos isotérmicos, que son tratamientos que tienen en común a la austenítica, que se enfría rápidamente hasta una determinada temperatura, que se mantiene constante durante el tiempo. Ahora, el recocido isotérmico. Este tratamiento se enfría rápidamente la pieza en estado austenítico hasta una temperatura comprendida dentro de la zona ferrítico-perlítico del diagrama TTT isotermo, manteniéndolo la temperatura elegida al tiempo necesario para la curva, correspondiente al 100% de transformación. A continuación, la pieza se saca del horno y se enfría al aire libre. Tenemos también el Martempering, el del acero. Tras la automatización es enfriado rápidamente
en los cuales hasta una temperatura un poco superior del ms. Y después se mantiene a una temperatura hasta que se considere que ha igualado las temperaturas de la superficie y el centro de la pieza. Luego se saca de la pieza del baño y se deja enfriar al aire, produciéndose durante el enfriamiento la transformación martensite. También tenemos el Austenpering. El objetivo es conseguir mediante un tratamiento isotérmico una estructura completamente vainítica. Para su realización se austeniza adecuadamente el acero y a continuación se enfría rápidamente por inmersión en sales fundidas hasta una temperatura correspondiente a la zona vainítica del diagrama de transformación isotérmica. Tenemos la transformación de los tratamientos isotérmicos en los aceros. En estas dos imágenes, en esta imagen vemos en la parte A que es el Martenpering y en la parte B que es el Austenpering. Ahora, los tratamientos de superficies de acero. Como ya se ha comentado previamente, mediante el tratamiento del temple se puede conseguir una dureza muy elevada de un acero, tanto mayor sea su contenido de carbono. Para alcanzar la máxima dureza, el acero debe ser enfriado suficientemente rápido. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el tratamiento del temple completo endurece si se ha realizado de forma correcta la totalidad de la pieza. Tenemos lo que es el temple superficial. En el temple superficial se trata de conseguir que únicamente la austenita la zona superficial del acero, siendo en consecuencia lo único que endurezca tras un enfriamiento rápido y posterior. Para ello se habrá que explicar calor únicamente a la superficie de la pieza, mediante técnicas suficientemente energéticas que permiten calentar rápidamente la superficie a temperaturas muy elevadas. Existen diversas técnicas de calentamiento para conseguir un temple superficial, como tenemos el calentamiento a la llama, que se aplique exteriormente una llama mediante algún tipo de soplete o instalación alrededor de la superficie de la pieza y de la manera más uniforme posible con la potencia y el tiempo precisos en función al espesor de cada pieza endurecida que se quiere obtener. Posteriormente la superficie se enfría rápidamente, generalmente mediante chorros de agua. El calentamiento por inducción. La pieza se somete a la acción de un campo magnético exterior variable, por ejemplo, induciéndola en un interior de un solenoide, que genera solo en las proximidades de la superficie unas corrientes eléctricas, corrientes inducidas o de Fokker, próximamente que calientan en esta zona por efecto Joule. Luego el calentamiento mediante láser o haz de electrones. Son técnicas muy energéticas que permiten austenizar capas muy delgadas que a continuación se enfrían rápidamente por conducción hacia el interior. Luego, tenemos la cementación. Bueno, es un proceso en el cual se busca conseguir un importante enriquecimiento de carbono, que superficialmente en carbono de un acero. Basta con calentarlo a una temperatura suficientemente alta dentro de la región austenítica dentro del diagrama hierro-carbono y dejarlo un tiempo adecuado en ambiente rico de carbono, capaz de transferirlo a una pieza que es la austenita, es capaz de disolver hasta un 2,1% de carbono. En estas imágenes, la profundidad de capa aumentada para un acero de carbono con un 0,15% de carbono en peso supuesta la difusividad o constante en función a la temperatura de cementación para un tiempo de tratamiento de 8 horas y el tiempo de tratamiento para una temperatura de 925 grados Celsius. La designación europea y composición química de los aceros para cementación. Ahora, la carbonituración. Es un proceso similar a la cementación que se realiza asimismo en la zona austenítica del diagrama hierro-carbono, en el que el objetivo es enriquecer simultáneamente la superficie de la pieza en carbono y el nitrógeno. La nitruración se trata de un proceso que pretende que mediante un acero enriquecerlo en nitrógeno. La mayoría del nitrógeno introducido precipitado formado nitruros que frenan muy específicamente la dislocación, por lo que producen un excepcional incremento de la dureza, que este proceso produce en el acero la estructura ferrítica por un calentamiento de 500 a 600 grados Celsius. Aquí tenemos su designación europea y composición química del acero para nitruración. Clasificación de los aceros. Hay que tener en cuenta que la composición química del acero es la que concreta sus propiedades y comportamiento en servicio. Pero hay una serie de elementos que van a estar presentes siempre en todos, que son el carbono, el fósforo y el azufre.
el manganeso y el silicio, ambos en pequeñas cantidades. El carbono es el elemento que define el mundo de los aceros. El porcentaje presente en el acero dependerá de las propiedades que se le vayan a exigir. Aceros al carbono o aceros no aliados. Son aquellos aceros que únicamente llevan carbono como aliante para conseguir las propiedades deseadas. A mayor, a mayor perlítica obtenida mediante un recocido normalizado, a mayor cantidad de carbono, mayor proporción de perlita se formará. Y en consecuencia aumentará la dureza, el límite elástico y la resistencia a tracción, disminuyendo la plasticidad y tenacidad. Aquí tenemos su designación europea y composición diferente en el acero y el carbono. Tenemos también lo que vienen a ser los aceros aleados. En este tipo de acero se añaden otros elementos aleantes que facilitan la manipulación de microestructuras para en este caso mejorar sus propiedades mecánicas. Que en este caso los elementos aleantes son elementos añadidos voluntariamente al acero de cara a conseguir una mejora de propiedades. Aquí tenemos su designación europea y composición de diferentes aceros aliados por Temple Revenido. Aceros por herramientas. Los aceros para herramientas se emplean para fabricar todo tipo de instrumentos utilizados en el comportamiento de materiales. Esto normalmente se da en procesos de manufactura. La diversidad de procedimientos y condiciones de trabajo hace que exista un muy gran mercado de aceros para herramientas, tanto con el carbono aliados y de propiedades para trabajo en frío como caliente. Su designación de composición de diferentes aceros para herramientas. Y tenemos los aceros al carbono para herramientas, que en este caso vemos que el carbono varía entre el 0,5% y el 1,3%. Las herramientas que deben poseer gran tenacidad para trabajar a choque, como martillos, alicates, tijeras o destornilladores, que se fabrican con aceros con contenido entre 0,5 y 0,7% de carbono. Tenemos los aceros de herramientas para trabajos en fríos. En este caso, los aceros de herramientas para trabajos en fríos depende mucho de qué. De los aceros indeformables, los aceros resistentes al desgaste y los aceros resistentes al choque. Ahora, los aceros indeformables se denominan aceros indeformables a un conjunto de aceros que pueden ser templados en aceite o al aire, de modo que se generan muy pocas tensiones en el proceso de enfriamiento y por tanto no experimentan variaciones dimensionales en el temple. Los aceros resistentes al desgaste mejoran la resistencia al desgaste, que lo cual logra la adición del cromo y el Weinstein de que forman carburos de alta dureza. Para ello incluyen altos porcentajes de carbono, de 1 y a 1,5% de carbono. A veces añade vanadio, que también forma carburos y aumenta la dureza en caliente. Los aceros resistentes al choque son aceros de alta densidad, lo que se consigue en bajos contenidos de carbono entre 0,4 y 0,75% de carbono, sacrificando su dureza. Tenemos acero de herramientas para trabajar en caliente. Se emplean en aplicaciones en las cuales las herramientas vayan a trabajar a temperatura elevada o sufrir grandes calentamientos y deben mantener sus propiedades a temperatura de 600 grados Celsius. Aceros rápidos. Los aceros al carbono de herramientas no permiten emplear altas velocidades de corte debido a la baja vida de las herramientas como consecuencia del elevado calentamiento en servicio de rozamiento. Los aceros rápidos van a poseer una excepcional dureza en caliente, además de una gran resistencia al desgaste, que son temperaturas aproximadas de 600 grados Celsius sin disminuir su rendimiento. Los aceros inoxidables, que según la normativa europea se define como inoxidables a los aceros que contienen al menos un 10,5% de cromo y un máximo de 1,2% de carbono, que tienen en común presentar un excelente comportamiento frente a tipos de corrosión en muchos ambientes que resultan perjudiciales, como son en el mar, en los cuales el agua afecta, en este caso, la corrosión de los metales. El diagrama de hierro-cromo. Dado que los aceros inoxidables contienen elevados porcentajes de cromo, resulta imprescindible, demasiado importante, comprender los diferentes tipos de aceros inoxidables y su microestructura, lo cual es un conocimiento preciso de la fase que aparece en el diagrama de hierro-cromo. Aquí tenemos el diagrama de hierro-cromo en el cual vemos en qué momento los aceros se conforman y sus temperaturas, en este caso, y a la vez su porcentaje de hierro y de cromo. En la composición de los aceros inoxidables van a aparecer parte del supuesto del cromo, que es elemento imprescindible
como otros aliantes, que en este caso son impurezas, cuya presencia influirá en la transformación del diagrama. La influencia del carbono sobre el diagrama hierro-cromo. El carbono va a estar presente en todos los aceros inoxidables, en una cierta cantidad añadido de forma voluntaria como impureza. El carbono influye en la posición y tamaño del bucle de gamma. Cuanto mayor es el contenido de carbono, el bucle va a ser más ancho en temperatura y se desplaza hacia mayores contenidos de cromo. La influencia del níquel sobre el diagrama de hierro-carbono. Puede alternar de forma radical las fases presentes a un acero inoxidable, al contrario del efecto de cromo. La presencia del níquel estabiliza la austenita del acero. Para contenidos crecientes en níquel, se puede retener la temperatura ambiente una cierta cantidad de austenita. E incluso para poder sean suficientes el níquel, el cromo se llegará a tener una estructura completamente austenítica. Tipos de aceros inoxidables. La microestructura que presenta es un determinado acero inoxidable a temperatura ambiente, depende de la composición, a la cual dependerá el equilibrio de fuerzas entre la acción alfágena del cromo y de la magmágena del níquel. El diagrama de Schaeffler para aceros inoxidables, que parecen ciertas garras, pero no lo son. En función de la microestructura que presentan a temperatura ambiente, los aceros inoxidables se clasifican en ferríticos, martensíticos, austeníticos y austoferríticos. Luego tenemos los aceros inoxidables ferríticos, en los cuales los aceros inoxidables ferríticos son aquellos aceros inoxidables que son básicamente aleaciones de hierro y cromo, en las que la única fase estable a temperatura ambiente es la ferrita. Si se desea que esta fase sea la única existente a cualquier temperatura, el porcentaje de cromo debe ser suficiente para situaciones en el diagrama de cromo-carbono. La designación europea y norteamericana y la composición de diferentes aceros inoxidables ferríticos. Los aceros inoxidables martensíticos son aceros en los que mediante un adecuado tratamiento térmico puede conseguirse una estructura completamente martensítica. En consecuencia se puede alcanzar valores de dureza y resistencia muy elevados, hasta de 1400 megapascales. Su designación y composición de diferentes aceros inoxidables martensíticos. Y tenemos los aceros inoxidables austeníticos, que son aceros que consiguen retener una estructura completamente austenítica a temperatura ambiente. Ello implica una serie de propiedades que se caracterizan al tener una red cúbica centrada en las caras. Su capacidad de formación plástica es bastante mejor que la de los tipos anteriores de otros aceros inoxidables. Sensibilización de aceros inoxidables austeníticos. Un problema importante puede aparecer en estos aceros, lo cual se denomina la sensibilización durante la permanencia a una temperatura de 400 y 815 grados Celsius, el cual incluso el enfriamiento lento a través de esta zona. Puede producirse precipitación de formación de carburos en el carbono, absorbe parcialmente el cromo existente junto a los bordes de grano, de manera que esa zona disminuye el contenido de este elemento. Su designación europea y norteamericana de los diferentes aceros inoxidables austeníticos. Y tenemos los aceros austenoferríticos, denominados así también como aceros duplex, que se caracterizan por tener a una temperatura ambiente una microestructura compuesta por una mezcla de austenita y ferrita en proporciones más o menos similares. Dado la presencia de granos de ferrita, pueden desarrollarse en estos procesos de fragilización por permanencia en determinados márgenes de temperatura. Aceros endurecidos por precipitación. Son un grupo especial de aceros inoxidables que tienen en común la posibilidad de ser extraordinariamente endurecidos por la precipitación de fases intermetálicas. Aceros de baja aleación. Son aceros de alta resistencia, aquellos que tienen resistencias superiores a 1200 megapascales, pero mantienen una buena plasticidad y tenacidad requeridas para el uso estructurales. Aceros con 5% de cromo. El objetivo de aumentar el porcentaje de cromo es conseguir una elevada dureza secundaria en el revenido. Estos aceros se denominan de matricería para emplearse para fabricar matrices de estampa y forja. Son aceros aptos para el servicio en caliente y poseen valores de resistencia a tracción a temperaturas ambientes de 1800 a 2100 megapascales. Aceros con 9% de níquel.
Son aceros con alta tenacidad proporcionados por el alto contenido de níquel. Se distinguen dos tipos diferentes en función de los aliantes presentes. Tipo 9, níquel 4 de cromo-carbono de molibdeno y vanadio. Tipo 9 de níquel de 0,9% de vanadio y de 0,2% de silicio. Aceros con 14% de cobalto. Se desarrollan para la industria en la aviación a partir del 9% de carbono de níquel y bajo contenido del carbono. Es el tipo más usado del 0,14 carbono, que alcanzará una resistencia de atracción de 1650 megapascales con una ligera pérdida de tenacidad. Aceros de Marangui. Son aceros basados en el sistema de hierro-níquel y en ellos no interviene el carbono en las transformaciones. El endurecimiento se produce por el temple en el que se obtiene una martensita en la cual el níquel está disuelto minuciosamente, como era el caso del hierro-carbono, con lo que la dureza en este caso es menor y posteriormente la precipitación del compuesto intermetálicos en la matriz. Los aceros especiales como son el microaleado. Son aceros microaleados en los cuales conjuntamente no laminados en caliente forman controlada para obtener estructuras de grano muy finos con valores elevados al límite de elástico. Aceros para muelles. En el caso de los aceros para muelles interesa que poseen un elevado límite elástico para que las tensiones aplicadas no produzcan deformaciones permanentes y el muelle puede recuperar la forma inicial a la cual se retiran las cargas. Aceros de fácil mecanización. Su mejor microestructura para el mecanizado es aquella constituida por una matriz continua de baja dureza y resistencia y un disperso en forma de glóbulos. De este modo aumenta la duración de las herramientas sin mención de riesgo de embosamiento por la viruta arrancada. Tenemos lo que son las fundiciones. Las fundiciones son aleaciones de hierro-carbono con composiciones específicamente diseñadas para ser utilizadas en procesos de fabricación por moldeo debido a su baja temperatura de fusión, muy inferior a la de los aceros, a la baja viscosidad de la fase líquida y al moderado margen de solidificación. Es posible obtener piezas con formas complejas aunque las propiedades mecánicas sean inferiores a la de las aleaciones de forja. Tenemos lo que son las fundiciones blancas y las fundiciones grises. A las blancas se denomina que la superficie de fractura con aspecto claro, cristalino y brillante poseen cantidades moderadas de carbono y silicio, sometidos a enfriamientos relativamente rápidos, lo cual responden por tanto al diagrama de hierro cementita. Las grises presentan una superficie de fractura con aspecto claro, cristalino y brillante, que poseen cantidades moderadas de carbono y silicio, sometidos a enfriamientos relativamente rápidos, lo cual corresponde por tanto al grafito en vez de cementito. Aquí vemos en cada figura cómo se hacen las fundiciones blancas y grises a diferentes escalas. Las fundiciones dúctiles también se denominan fundiciones nodulares o esferoidales. Al solidificar una función de este tipo se forma una estructura de austenita y nódulos de esféricos de grafito. Puesto que se desea la formación de grafito, suele ser un porcentaje de carbono y similar a las funciones grises, y esta debe ser enfriada lentamente durante la solidificación. Además de que el grafito solidifica con forma esférica debido a la acción del seño o magnesio que se añade al metal fundido en las proporciones adecuadas antes de colar, por ejemplo un 0,5% en el peso de magnesio. Tenemos las fundiciones maleables. El adjetivo maleable hace referencia a una buena capacidad de deformación plástica durante la solidificación en el proceso de moldeo. Se forman como en las fundiciones dúctiles nódulos de grafito, pero en las maleables los nódulos no son perfectamente esféricos, sino que presentan contornos irregulares. Y por último, las fundiciones atruchadas, que son fundiciones intermedias entre la fundición blanca y gris, que se forma grafito y antes del líquido eutectoide termine de solidificar, salta formándose cementita. La microestructura está formada por escamas o láminas de grafito, embedidas en la matriz, como en una fundición gris, mientras que la matriz está formada por cementita y perlita, como en la fundición gris. Son difíciles de mecanizar y esto hace que no tenga gran aplicación industrial. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí
todo lo que viene a ser fundiciones y aleaciones del hierro. Gracias.